¿Qué ves cuando te miras al espejo? ¿Ves muchas heridas cicatrizadas? Y quiero aclararte que no necesariamente hablo de cicatrices en la piel. Sí, por un lado, pero también de las que llevas en el interior. Si estás atravesando un momento difícil o doloroso, este video realmente puede interesarte. Y es que hoy vamos a hablar justamente del dolor físico en una primera instancia, y de cómo este se relaciona bastante con el dolor psicológico. Y de, en realidad, cómo uno, como una persona común y corriente, o quizás como empresario, emprendedor, o alguien de alto desempeño, puede definitivamente volverse más tolerante ante cualquiera de estos dolores mencionados anteriormente. Mi cuerpo, por ejemplo, lleva algunas cicatrices, producto de haber tenido una vida bastante activa, dedicada a los deportes de combate y a los deportes de contacto. Esto desde una muy temprana edad. Pasé por varias disciplinas, como por ejemplo taekwondo, muay thai, kickboxing, rugby y hoy en día jiu-jitsu. Me gustaría que puedas comentarme cuál es tu disciplina, deporte de contacto o de combate preferido. Quizás lo que les voy a decir ahora parezca no venir al caso, pero más que nada para su conocimiento, les quiero compartir que, de hecho, las partes del cerebro que procesan el dolor son virtualmente las mismas que procesan el placer. Por eso es que este equilibrio es bastante interesante. Y mientras más proclives somos a buscar cosas placenteras, es decir, a estar todo el tiempo acostumbrándonos a sentir placer, más sensibles nos hacemos al dolor. Pero bueno, esto quizás lo vamos a explorar en otro video. Sean bienvenidos, querida comunidad, a este espacio de crecimiento, de acompañamiento, de no siempre se puede estar bien, pero siempre se puede estar mejor. Donde buscamos principalmente avanzar hacia adelante porque ya saben, llega más lejos quien disfruta caminar que quien camina rápido. Vamos ahora al tema en cuestión. El dolor físico como tal es simplemente un mecanismo de supervivencia, pues el dolor normal o agudo alerta de que en alguna parte del cuerpo hay peligro, de que algo no está funcionando en su equilibrio o en sus funciones predeterminadas, alterando de esta forma la homeostasis. Nuestro cuerpo hace esto a través de la interocepción, que son estos procesos y señales internas del organismo. Pero es importante recalcar que a veces una herida puede dañar tanto nuestros tejidos del cuerpo como los tejidos neuronales, resultando esto en un dolor neuropático, es decir, que no necesariamente tiene una causa externa, quizás porque ya existe algún daño, inflamación o un mal funcionamiento en los nervios. Piensen si no cuando sienten a veces en alguna parte del cuerpo ese hormigueo o esa sensación de quemazón o adormecimiento, que pareciera no tener una causa aparente, es decir, que aparece o se manifiesta de la nada. Para darle profundidad a esto, ahora quiero hablarles de este señor que es realmente una eminencia de la neurociencia, el doctor Ramachandran. Les dejo por acá el nombre completo porque no pienso hacer el intento de pronunciarlo bien. Es importante hablar del doctor Ramachandran por las contribuciones que hizo como científico, particularmente hablando, por ejemplo, del miembro fantasma, algo que de hecho veremos enseguida. La espejoterapia, también para mencionarla, es importante, al igual que la sinestesia, que es como algunas personas pueden ver sonidos o escuchar colores, y otras que hizo también, por ejemplo, con relación a la información del espectro autista. ¿Por qué traigo a colación toda esta información? Para darles más contexto, una persona amputada podría sentir dolor en el miembro faltante, el miembro fantasma que acabo de mencionar, porque los receptores del dolor aún están activos en el cerebro, o incluso pudiera sentir una picazón severa, que de hecho este es un caso de estudio muy interesante del doctor Ramachandran, pues cuando este paciente llegó a su consulta tenía una comezón terrible en su mano derecha, mano que había perdido, que le había sido amputada. Imagínense no poder rascarse la mano que les pica porque de hecho no la tienen. Realmente debe ser una tortura. Pero bueno, el doctor, a través de la espejoterapia, logró aliviar a esta persona. Pueden investigar un poco más acerca de este caso particular. Lo contrario pudiera pasarle a alguien que ha sufrido un ACV o un accidente cerebrovascular. Para este ejemplo, nosotros nos referimos a una embolia.
Y es así que ha perdido la sensibilidad en ese miembro del cuerpo. El brazo sigue ahí, pero el tejido muerto está justamente en el cerebro. Entonces, recalcar que nuestro cerebro tiene una serie de puertas que le dan paso a las señales del dolor e incluso dichas señales pueden ser bloqueadas por nuestro narcótico natural, las endorfinas. Es así que nuestro cerebro puede eventualmente desarrollar tolerancia al dolor, al acostumbrarse al mismo en distintas dosis a través de la frecuencia con la que nos sometemos, digamos, a dosis tolerables de dolor. Por favor, que esto no se tome como que ustedes tienen que andar haciéndose daño, ni mucho menos. Es para ejemplificar. Pero les voy a dar un ejemplo muy extremadamente interesante y después les voy a hablar desde mi experiencia personal en la práctica profesional. Esto le pasó al doctor Norman Deutsch, un psiquiatra y autor americano bastante reconocido. Él tuvo un paciente que era un sex performer, es decir, una persona que se subía a escenarios en la escena underground de Nueva York y San Francisco a hacer estos actos que tenían que ver con prácticas sexuales. En su particular, el sadomasoquismo. Este es un caso bastante extremo, entonces si tienen alguna sensibilidad, les recomiendo discreción. Voy a hacer un esfuerzo por no llevarlo al ámbito de lo grotesco. Este paciente llevaba a cabo actos de SM, como mencioné, y traigo este ejemplo porque se centra en cómo de hecho las experiencias extremas de dolor y placer pueden influir en la plasticidad cerebral, cambiar literalmente la estructura de su cerebro. Deutsch describe cómo este hombre que se dedicaba al PCM había encontrado una forma de asociar el dolor con el placer, de manera que reconfiguró su percepción del dolor. Este es un ejemplo de cómo el cerebro a través de la neuroplasticidad puede cambiar sus asociaciones y responder a estímulos de maneras inusuales. Y esto lo digo para ilustrar cómo la mente puede modificar la percepción y la conducta. Si bien este ejemplo es un poco una hipérbole, porque realmente es el extremo en los casos, siento que es fundamental. Y es que el hombre en cuestión, el performer, se casó con una mujer que le ayudaba en sus actuaciones en el escenario, que también, por supuesto, era una persona que practicaba SM. Y su tolerancia al dolor asociada con el placer llegó al punto de que la única forma en la que él podía llegar al orgasmo, al clímax en sus performances, era si su mujer literalmente le clavaba un clavo en el. Suena fuerte, pero es para ilustrar un poco. No voy a hablar de la experiencia traumática que hizo que el hombre termine derivando en este tipo de comportamientos. Si quieren saber más al respecto, les recomiendo que puedan leer The Brain That Changes Itself de Norman Deutsch. Verdaderamente un librazo que no tiene desperdicio. Repito, esto era solo una ilustración de hasta dónde puede llegar nuestro cerebro cuando se hacen estos callos mentales, cuando construimos esta tolerancia al dolor. Si no, piensen también en peleadores de artes marciales mixtas o boxeadores o gente que va curtiendo el tejido, la piel, las terminales nerviosas, por ejemplo, de las canillas, de las manos, de los nudillos específicamente. Cómo se van desensibilizando debido a la frecuencia con la que reciben o dan golpes. Cómo cada vez el dolor se hace más llevadero. Nosotros asociamos el dolor con algo negativo y no vemos que en realidad nos terminamos acostumbrando a él, volviéndonos más tolerantes. Y que esto, por favor, insisto, no se interprete como que si alguien me está lastimando, me tengo que acostumbrar. Me explico ahora. ¿Cómo llevamos esto entonces al contexto del dolor psicológico? Más allá del hecho de someterse al dolor de forma voluntaria, que lo vamos a hablar enseguida, tiene que ver con el reprocesamiento del dolor que ya hemos sufrido para el posterior procesamiento del dolor que vamos a sufrir. Porque es importante recordar que la vida nos va a golpear, vamos a sufrir, nos guste o no. Aunque no lo busquemos, el sufrimiento va a tocar a nuestra puerta de forma inevitable. De ahí, de hecho, proviene esa frase que valga la pena, porque penas van a haber siempre. Tenemos que hacer que lo valgan. Nietzsche dijo, el sufrimiento hace crecer al ser humano, porque cuando sufre, busca sufrir menos, busca la forma de ser mejor, más fuerte. El mejor acero se forja en las condiciones más difíciles, fuego, altas presiones y golpes repetidos.
Es exactamente lo mismo en la vida, si sabemos procesarlo así, por supuesto. El dolor nos hace más fuertes, forja nuestro carácter, nuestra alma o nuestro espíritu, como prefieran llamarlo. Mientras más duro te pega la vida, más resistente te vas a volver. Insisto, si sabes procesarlo así. Entonces, eso concerniente al dolor inesperado, a procesar, a sobrellevarlo. Ahora, ¿cómo podemos manejar esas microdosis de dolor para de manera voluntaria ir haciéndonos más tolerantes al mismo? Les puedo decir por experiencia personal y profesional, esto por cómo venimos trabajando con mis clientes ya alrededor de una década, la mejor forma, no la única, pero la mejor forma de hacerte tolerante al dolor inesperado, eso a ese sufrimiento indeseado en la vida, es someterse de forma voluntaria a cosas difíciles. Y quiero hacer una precisión, no es autolesionarse o autoinfligirse dolor, no. Es de manera voluntaria hacer cosas que quizás no querés hacer. Es mejorar tus hábitos y dejar malos hábitos atrás, por difícil que sea, o doloroso. Hacer eso que te cuesta, cambiar tu vida, ir a entrenar cuando no querés, levantarte temprano cuando no tenés ganas, salir a pelearle a la vida cuando no estás al 100%, buscar ayuda incluso para dejar atrás algunas malas conductas, porque mismo buscar ayuda es una decisión muchas veces difícil, que duele. Enfrentarte a la adversidad con una sonrisa, incluso cuando no crees poder. Tenés una cuota extra de voluntad o determinación que te puede sacar adelante. Y si no la tenés ahora, podés entrenarla con ayuda. No es fácil, claro que no, pero como dijo el buen Séneca, nada que valga mucho cuesta poco. El dolor nos fortalece si logramos entenderlo. Y Marco Aurelio escribió, sufrir no es una tragedia, antes bien, hacerlo con buen ánimo es una dicha. Como digo siempre, hay pocas cosas más dignas que sonreírle al dolor. Que duela no significa que no tenga un beneficio en tu vida. Habiendo dicho esto, mi querida comunidad, siempre agradecido por acompañarme en este espacio. Espero que este video pueda ser de beneficio y aporte en su vida. Recordarles que siempre están invitados a darle like, suscribirse y pegarle ahí a la campanita para que no se pierdan ningún video. Sin más, será hasta nuestro próximo encuentro. Abrazo siempre.